Tardes. Dígame, ¿qué tal llevan ustedes la campaña? ¿Están contentos o no? Pues mire, estamos, por un lado, muy preocupados. Evidentemente estamos en una campaña de absoluta excepcionalidad. Excepcionalidad porque tenemos presos políticos, y así lo dicen más de 1000 juristas del Estado español, presos políticos. Excepcionalidad porque la Radiotelevisión Española todavía no nos ha explicado por qué no está emitiendo aquellos espacios electorales que a la CUP le corresponden, y excepcionalidad porque tenemos una realidad por la cual ni tan siquiera se puede tener una fuente de color amarillo o se puede aparecer en un acto de carácter político o en las futuras elecciones el 21 de diciembre con un lazo amarillo. Excepcionalidad absoluta. Había quien solicitaba garantías hace nada, 8 semanas. Nosotros pedimos que todos aquellos que están solicitando entonces garantías las soliciten también ahora para poder tener unas elecciones con normalidad. Vidal, dígame, si hay presos políticos en España, ¿por qué no hay preso ningún miembro de la CUP por sus ideas independentistas? Si ustedes son, bueno, me atrevería a decir, bastante más independentistas que los miembros del PDeCAT. Pues miren, nosotros como movimiento político de la izquierda independentista y la izquierda anticapitalista hemos tenido detenidos y presos desde hace más de 30 años. Creo que es importante que en el Estado español eso se conozca incluso cómo tribunales de ámbito europeo han tenido que reconocer que se están... Pero detenidos... Si me deja explicar, yo puedo contestar. Sí, si usted no me deja explicar... No, si simplemente... Ahora le estoy detenidos. puntualizando que me refería... Le estoy puntualizando, Vidal. Gracias. Es que hay cierto retardo. ¿Me deja contestar? Hay cierto retardo, Vidal. Lo que le estaba puntualizando es que me refería a detenidos a raíz del referéndum. Sí, dígame. Pues le voy a explicar. Sí. Detenidos hemos tenido durante 30 años. En este proceso de los últimos meses hemos visto cómo a un concejal nuestro de Vic, a Joan Coma, simplemente por decir que para hacer una tortilla había que romper los huevos, iban a su casa, lo detenían y se lo llevaban a la Audiencia Nacional a Madrid. Sí. O a Montse Venturós, nuestra alcaldesa por Berga, porque nosotros gestionamos grandes ciudades, a la cual se le ha picado en la puerta a las 7 de la mañana para decirle que estaba detenida. Si todavía no ha sido más la represión que nosotros hemos sufrido, es única y exclusivamente porque no formamos parte del gobierno. Pero eso no significa, evidentemente, que nosotros no estemos sufriendo la represión. Como la sufre el pueblo de Cataluña, la sufrió el 1 de octubre con más de 1000 heridos y la viene sufriendo cotidianamente. Señor Aragonés, la Audiencia Nacional descartó que fuera delito el asunto de la tortilla y los huevos. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, es que como tuviese también que descartar otras actuaciones que no tienen ninguna base, absolutamente ninguna base. Pero no olvidemos, eso sí, de dónde viene la Audiencia Nacional. El 3 de enero de 1977 era Tribunal de Orden Público y el 4 de enero de 1977 pasó a ser la Sala Penal de la Audiencia Nacional. No vamos a confiar en ningún caso en su resolución. Sí, lo que le digo es que, como me ponía como ejemplo al de los huevos y la tortilla, como ejemplo de preso político, por eso le puntualizaba que la audiencia dijo que no había delito. Entonces, lo que yo me pregunto es, dígame un preso político que se haya producido en la CUP por el proceso independentista, desde que se celebró el referéndum. No sé, digo, en una situación paralela a lo que les ha pasado a Puigdemont y a Junqueras. Usted fija, hace una pregunta, usted, que ya sabe la respuesta que tiene, por lo tanto con una premisa y con una conclusión ya acabada, y yo lo que le quiero expresar evidentemente no es por un periodo de 8 semanas, sino lo que le quiero expresar evidentemente es que nosotros tenemos presos políticos en los últimos 30 años. Presos políticos detenidos, además, por una afirmación de carácter tan político que después hasta la propia Audiencia Nacional, un órgano represivo en su sala penal, ha tenido que reconocer que no era ni tan siquiera de delito, y que seguimos teniendo como pueblo de Cataluña, porque nosotros somos pueblo de Cataluña, una persecución de carácter política. Y estaría bien que, evidentemente, se fuese reconociendo que tenemos presos políticos en Cataluña. Y esos presos políticos son tan claros como que se nos habla de sedición, sin que se concrete violencia, se nos habla de rebelión, sin que se concrete tumulto, de hecho es al revés, y se nos habla de malversación de caudales públicos sin que todavía se nos haya dicho ni una sola cantidad. Por eso hay 1000 juristas en el Estado español que dicen que son presos políticos, no lo decimos nosotros solamente desde la CUP. Señor Aragonés, perdone, pero usted, como considera que yo sé la respuesta, probablemente a lo mejor la sé, pero por si no la saben los espectadores. Entonces, desde que comenzó el proceso que afecta en estos momentos a Puigdemont y a Junqueras, no hay ningún preso de la CUP. Por ese proceso, digo, el que afecta a Puigdemont y a Junqueras. Miren, nosotros ahora, y lo sabe todo el mundo, no tenemos a nadie en prisión, pero recuerdo, y se lo vuelvo a confirmar, que hemos tenido durante más de 30 años a diferentes presos políticos y que, por desgracia, nos están señalando
para que tengamos futuros presos políticos. Que no tengamos presos políticos derivados del 1 de octubre, ya le he contestado, que responde simplemente a la lógica de que el 1 de octubre, nosotros, la situación que había en aquel momento de Cataluña, era que no formábamos parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Jordi Sánchez y solo por ese tampoco, motivo Jordi Sánchez hemos tenido tampoco. antes y por desgracia tendremos después. Jordi Sánchez tampoco estaba en el Jordi gobierno y Sánchez ahora está en tampoco, Soto del pero Real. Jordi Sánchez representa la movilización en la calle. Fíjese que inician la represión con los dos representantes de las organizaciones soberanistas que están más batallando en la calle. No van a enfocarse en relación a las instituciones, sino a la calle. Y evidentemente nosotros lo que vamos a mostrar siempre es nuestra máxima solidaridad a todos esos presos y recordar que nosotros hemos tenido presos políticos antes y que por desgracia seguramente tendremos después. Dígame algún preso político derivado del proceso independentista, señor Aragonés, simplemente por conocerlo yo, que no lo conozco. Dígame alguno. Preso, ¿eh? ¿A qué se refiere? No, usted me dice que tienen... Sí, que tienen presos políticos, digo, relacionado con el proceso independentista, que es por lo que están ahora en prisión Junqueras y por lo que se está persiguiendo a Puigdemont y están los Jordis en prisión, ¿la CUP ha tenido en los últimos años algún preso político? Pues ya le he contestado, evidentemente, que en la última etapa no. Vale, y usted quiere que le conteste sobre eso, ya le he contestado. Perfecto, que ahora yo le quiero acompañar con otra idea, que es que hemos tenido durante 30 años y que vamos a tener en un futuro. Si lo concretamos solo a 8 semanas, pues hemos tenido la suerte de que en 8 semanas no hemos tenido presos políticos. Perfecto, ahora me ha quedado claro, señor Aragonés. Quiero hacerle un par de preguntas más o tres. Creo que fue ayer o antes de ayer, ahora ya no me acuerdo, la organización juvenil Arran, el día 6 de diciembre concretamente, quemó la Constitución en un acto público. ¿Ustedes se sienten identificados con ese acto? Nosotros nos sentimos absolutamente identificados con la impugnación de lo que significa la Constitución española. Evidentemente fue un pacto y la expresión máxima del régimen del 78 con los pactos de la Moncloa y nosotros estamos absolutamente en contra de la Constitución española. Porque lo que viene a significar es, por una parte, constitucionalización del régimen capitalista, negación del derecho a la autodeterminación y que un jefe de Estado sea no votado por el pueblo, sino que fuese nombrado por el dictador Franco y que representa simplemente a la monarquía borbónica, no representa otra cosa. Evidentemente nosotros no podemos estar de acuerdo con la esencia de esa Constitución, con lo que significa esa Constitución y una Constitución además que no viene a garantizar derechos sociales no únicamente para el conjunto catalanes y catalanas, sino para el conjunto de los españoles y las españolas. Lo vemos en el día a día, en la situación que tiene en el Estado español la sanidad, que tiene en el Estado español la justicia, que tiene en el Estado español la cultura, que tiene en el Estado español la enseñanza. Por lo tanto, estamos absolutamente a favor de que se quiera impugnar y se manifieste la contrariedad sobre la Constitución del 78. Otra pregunta, Vidal. Hemos escuchado a diferentes dirigentes independentistas, tanto del PDeCAT como de Esquerra Republicana, reconocer en los últimos tiempos que quizá no estaban preparados para hacer viable la independencia en este momento, porque porque quizá habían apretado demasiado los plazos. Teniendo esta información que ahora tenemos por parte de personas que han ocupado la Generalitat y por lo tanto conocen a la perfección el estado de las estructuras necesarias para crear república, ¿ustedes siguen defendiendo la independencia y siguen defendiéndola en los mismos plazos? Es decir, ¿da igual que PDeCAT o Esquerra Republicana hayan admitido que no era viable en este momento o no? Nosotros como movimiento político hemos defendido la independencia, el socialismo en los países catalanes desde hace décadas, lo defendemos ahora y lo vamos a seguir defendiendo en un futuro. Pero además decimos otra cosa, tenemos un mandato democrático del 1 de octubre y lo vamos a hacer efectivo. Que haya habido algunos sectores políticos que en el gobierno consideren que todavía no están puestas en funcionamiento las estructuras necesarias, le deberá preguntar a ellos o a ellas. Nosotros ya veníamos haciendo referencia a esa situación, veníamos incluso denunciando esa situación y por lo tanto pregúntele a ellos o a ellas. Eso sí, nosotros decimos de una manera muy clara y nosotras desde la CUP, Crida Constituent, de una manera muy clara. Para nosotros no puede haber renuncia a implementar la República y no vamos a compartir estrategia con aquellos o aquellas que no se planteen hacer efectiva la República. No únicamente por un mandato popular, sino por una necesidad social. Una necesidad social para dar respuesta a la situación que están viviendo las clases populares en el Estado español. Pero si es inviable en este momento, como dicen las personas que ocupaban la Generalitat y por lo tanto conocen a la perfección cómo están las arcas, cómo están las estructuras para hacer esa República. Si es inviable en este momento, ¿ustedes la van a seguir exigiendo? ¿Y cómo se hace si no se puede? Mire, que sea viable o no viable depende, por un lado, de voluntad política. Nosotros lo que estamos diciendo es, pongamos al servicio del mandato del 1 de octubre
la administración catalana, con un mandato democrático, como cualquier otro país que pone a su servicio su administración, generemos una nueva institucionalidad popular para no repetir las mismas formas de construir Estado que hemos conocido en otros puntos del mundo. Y por otro lado, infraestructuras esenciales, recuperémoslas con un carácter público para ponerlas no únicamente a favor de la independencia, sino a favor de las clases populares. Es simplemente cuestión de voluntad política. Que haya quien afirme que no existían o no estaban preparadas no significa que no haya elementos suficientes para hacerlo efectivo. Y nosotros decimos de una manera muy clara, claro que hay elementos suficientes para hacerlo efectivo, pero eso solo y exclusivamente depende de un mandato político y de una voluntad política. Y nosotros no vamos a hacer ninguna renuncia al mandato de quien defendió incluso con su cuerpo el 1 de octubre. No solo no hacemos renuncia, sino que vamos a hacer y estamos haciendo una campaña absolutamente contundente en demandar que se haga efectiva esa república cuanto antes mejor. No únicamente por la independencia, sino por los intereses de las clases populares. La última pregunta, Vidal. Hemos sabido que una concejal de la CUP en Barcelona va a ser investigada por un delito de injurias por decir que los Mossos d'Esquadra ejecutaron de manera extrajudicial al terrorista que había huido después de los atentados de Barcelona y Cambrils. Entiendo que usted comparte esta afirmación. ¿Le parece que fue una ejecución extrajudicial? O por preguntárselo de otra manera, ¿qué hubiera hecho usted, señor Aragonés, con el terrorista en los viñedos y con un cinturón bomba que no se sabía si era verdadero o falso? ¿Usted qué hubiera hecho? Me parece que, en primer lugar, tenemos que ser muy cautelosos cuando hay un tema que está sub judice. Y ustedes supongo que saben de lo que les estoy hablando. Nunca ha hablado usted de un tema sub judice, señor Aragonés. Y no conozco en profundidad. Nunca ha hablado usted de un tema sub judice. Llevamos toda la entrevista hablando de un tema sub judice. Sí, y le voy a hablar. Vale. Y le voy a hablar, y yo le voy a hablar. Sí. Lo digo porque creo que usted ha hecho una afirmación que a lo mejor no se corresponde exactamente con lo que afirmó María Rubira, a la que desde aquí le mando el gran abrazo solidario. Yo sí que le puedo decir otra cosa. Todo el mundo pudo ver cómo se disparaba a aquel que usted sitúa como terrorista y que hemos visto absolutamente como la irracionalidad máxima del terror y las circunstancias que se daban. Le digo eso porque creo que hay dos situaciones distintas que se están entremezclando. Eso por un lado. Y por otro lado, a nosotros no nos van a limitar nunca ningún tribunal en la libertad de expresión, en la libertad política y en la libertad ideológica. Y yo desde aquí le afirmo que el Estado español, a través del GAL, ejecutó extrajudicialmente. Y ahora, si quieren y lo creen conveniente, que me inicien un procedimiento judicial para demostrar que la afirmación que yo estoy realizando, evidentemente, no es ajustada a derecho. No nos van a limitar nunca en la libertad de expresión, en la libertad política y en la libertad ideológica. Usted me preguntaba antes por los presos políticos, si teníamos o no teníamos presos políticos. Pues mire, esta compañera, por hacer una afirmación en sede, además de Ayuntamiento de Barcelona, en un plenario, no se le permite ni tan siquiera que haga ese planteamiento y ya se le inicia un procedimiento judicial. Por otro lado, también instado por los sectores más reaccionarios de los mal llamados sindicatos de la policía, porque no tienen nada de sindicatos y todo de policiales. Pero, hombre, presa política no es, señor Aragonés, que no está presa. Simplemente se le ha abierto una investigación para ver si ha cometido un delito de injurias. Por cierto, permítame, por las declaraciones que vamos a escuchar, porque no me gusta, no quiero quedarme con la razón. Déjame también que conteste, porque hace una afirmación y no me deje contestar. Sí, lo digo, es que no me quiero quedar con la razón si no la tengo y usted ha dicho que ella dijo que fue una ejecución extrajudicial. Vamos a escucharlo y así luego, en fin, si m'he equivocat, lo admitiré. Venga. Es proposa reconèixer mèrits als Mossos d'Esquadra sense posar en dubte l'execució extrajudicial de 7 persones. I sembla que sense complexes, seguint la lògica de l'ull per l'ull i al final totes cegues. Ejecución extrajudicial, Vidal. Fíjese, y podrá después recuperarlo, que usted hacía referencia a un acto concreto de una ciudad catalana y mi compañera no solo está haciendo referencia a una ciudad catalana, sino a una situación en general. Mire, yo lo que le digo es que como representantes del pueblo de Cataluña, nuestro derecho político, nuestro derecho a la libertad de expresión debe ser protegido al máximo. Y ahora nos encontramos con
simplemente por el hecho de poner esa terminología en un pleno municipal, se inicia un procedimiento judicial contra una compañera nuestra. Nosotros no vamos a renunciar políticamente a decir aquello que pensamos y, por lo tanto, ya haya o no haya actuación judicial, desde la CUP a nuestra compañera le mostramos absolutamente total solidaridad y nosotros, evidentemente, vamos a seguir denunciando aquello que creamos conveniente desde un punto de vista político. Está muy bien que ustedes puedan seguir denunciando y que también la gente que se sienta afectada por declaraciones como estas pueda denunciar también, y luego ya veremos a ver qué es lo que decide el juez, a ver si tienen ustedes suerte y les toca a un juez que no esté influenciado ni por la Audiencia Nacional ni por los sectores más rancios del país. Si depende de la suerte, no estamos realmente en un Estado de Derecho, ¿verdad? Bueno, no se crea, estaremos en un Estado de Derecho si todo el mundo cumple la ley. Lo que pasa es que estar en un Estado de Derecho en el que la gente no cumple la ley, pues efectivamente es muy complicado. Pero bueno, tiempo tendríamos de debatir sobre... Es verdad, con 900 imputados que tiene el Partido Popular, tiene usted razón, hay quien no cumple la ley. Señor Vidal, tiene usted que leerse el último informe del Consejo General del Poder Judicial. Cataluña es el territorio de España que más imputados tiene. El Partido Popular es el partido de España que más imputados tiene. Pero Cataluña es el territorio que más imputados tiene. Lo conozco con profundidad y debería usted conocer lo que significa ese informe. Parte de ellos y no confunda usted a todos los catalanes con algunos delincuentes, es importante. Por supuesto que no, pero es que no me ha dejado terminar. Parte de esos imputados que figuran en la lista del CGPJ son del partido con el que, por cierto, ustedes han gobernado en esta última legislatura. Vidal, gracias. Ninguno nuestro. Hombre, eso desde luego. No hemos gobernado por con corrupción ellos. ninguno. Debería también de saberlo. Eso que desde hemos votado luego. unos presupuestos diciendo que eran antisociales. No hemos gobernado con ellos. Bueno, les han dado apoyo en la investidura y les han facilitado lo que ha durado la legislatura, pero es cierto que la CUP no tiene ningún imputado Echamos a por más, corrupción. lo conoce todo el mundo, y votamos unos presupuestos diciendo que eran absolutamente antisociales para que pudiésemos hacer el referéndum. Señor Aragonés, gracias por haber estado en Al Rojo y un saludo, suerte. Muchísimas gracias y un saludo fraternal a los pueblos que están en jurisdicción española todavía, porque luchar por Cataluña, evidentemente, es luchar por sus derechos individuales y por sus derechos colectivos. Un abrazo para todos esos pueblos. Un abrazo para todos, señor Aragonés. No sea usted excluyente en los abrazos, hombre. Gracias. Para todos. Para todos. ¿Lo ha escuchado usted? Para sí, todos. pero para todos, digo, no solamente para esos pueblos que están oprimidos. Y sobre todo para todas. Muy bien. Pueblos. Señor Aragonés, gracias. Un saludo. Un saludo.